Queridos estudiantes, hoy voy a presentar lo que es el infarto reciente. Vamos a observar entonces un cerebro con corte coronal que es de tipo agudo y está en relación o en el territorio de la arteria cerebral media. Podemos observar en este corte coronal del cerebro este infarto agudo del territorio de la arteria cerebral media en este corte coronal. El cerebro ve en este territorio y además vamos a ver cómo afecta la aparición de este infarto agudo que difiere del infarto a distancia. Dentro del intersticio debido a la fuga del fluido del tejido afectado de los vasos sanguíneos dañados por un edema de tipo vasogénico. El tejido afectado de los vasos sanguíneos dañados es generalmente por edema cerebral de tipo vasogénico. En casos severos, este edema puede aumentar la presión intracraneana a nivel de que el paciente fallezca. Dentro del intersticio, debido a la fuga de este fluido de tejidos afectados, los vasos sanguíneos dañados, el edema cerebral, en casos severos, este edema puede conducir a la muerte. Vamos a observar en el cerebro normal de la izquierda y la necrosis aguda a la derecha en la microscopía. Entonces, a la derecha podemos observar neuronas normales y a la izquierda la necrosis aguda, que contiene neuronas encogidas en el citoplasma eosinófilo y núcleos pignóticos neuronales rojos debido a la hipoxia que ustedes pueden ver. Entonces a la derecha hemos dicho, quiero decir a la izquierda hemos visto que es normal y a la derecha vemos esta necrosis anormal del citoplasma eosinófilo y los núcleos pignóticos. ¿Por qué las neuronas necróticas se tiñen de rojo en comparación con las neuronas normales en el panel izquierdo? La tinción con rojo es causada por la eosina, es causada por la combinación de la desnaturalización de las proteínas y la pérdida del ARN en el citoplasma de las neuronas dañadas. Este es un infarto organizado. ¿Qué vamos a ver entonces? Un cerebro con un corte coronal en la macroscopía. Esta imagen muestra un infarto de organización, de distribución de la arteria cerebral media izquierda
y este infarto está en fase de organización. Es una área amarilla bien delimitada por la corteza cerebral. Aquí se observa con este sombreado cómo afecta la arteria cerebral media o silviana. ¿Cómo se organizan estos infartos en el parénquima cerebral? Estos infartos del parénquima del sistema nervioso central se organizan a través de una afluencia de macrófagos, ¿no es cierto?, en el área de la necrosis. Los macrófagos ingieren el parénquima necrótico rico en lípidos, en última instancia para convertir en una zona de tipo cavitada llena de líquido por la necrosis de licuefacción. La organización de este infarto comienza en la primera semana y por lo general se prolonga hasta el sexto mes. Aquí podemos ver entonces estos pequeños infartos intracorticales antiguos que se observa como áreas de pérdida del tejido con gliosis residual. En los pequeños infartos intracorticales antiguos se observa como áreas con pérdida de la gliosis residual. Aquí vemos pequeños infartos intracorticales antiguos y se observa con áreas de pérdida del tejido y con gliosis residual, con una área de macrófagos. Estos pequeños infartos intracorticales antiguos se observa en las áreas de pérdida del tejido con gliosis residual. Después de 10 días se puede observar esta cavitación por la fagocitosis de los macrófagos. Son pequeños infartos intracorticales antiguos que se observan como áreas de pérdida de tejido con gliosis residual. Vamos a ver entonces un cerebro con la organización de un infarto en un corte coronal. Es un infarto organizado. Entonces, vamos a observar los macrófagos cargados de lípidos que se caracteriza por el citoplasma de tipo espumoso. Distingue a la organización de los infartos agudos. Como ustedes están observando. El infarto cavitario superficial cortical y la pía madre del ventrículo. Este es un infarto cavitario que vamos a ver las superficies corticales de la pía madre y de los ventrículos. Aquí podemos ver entonces en el cerebro un infarto antiguo, sí, a gran aumento, que es de tipo quístico, una zona delgada del parénquima cerebral residual,
que está presente por debajo del aracnoides con una necrosis de licuefacción. Esta es la zona sombreada de la necrosis esofágica. Y aquí podemos observar la delimitación del cerebro. El cerebro tiene un infarto antiguo que aparece una zona quística en una zona delgada del parénquima cerebral residual que está presente debajo del aracnoides. La protuberancia anular de este infarto, un trombo de la arteria basilar y el acueducto cerebral. Entonces son infartos en la protuberancia de tipo anular, puente de Baroglio, en esa sección horizontal. Aquí observamos entonces el cerebelo, donde podemos ver los pedúnculos cerebrales, sí, que están claramente con una necrosis. Ahí tienen la delimitación del infarto, delimitada por esta línea amarilla. Y además el trombo que pueden ustedes observar en ese vaso. Aquí tenemos la zona del cerebelo, y que está bien delimitando la lesión. Esta zona necrótica, en este caso, se encuentra en esta parte basal de la protuberancia, a partir del parénquima viable adyacente y un trombo oclusivo en la arteria basilar. Esta es una organización de un infarto agudo a distancia. ¿Por qué esta lesión pontina representa un infarto de organización? Porque está bien demarcada por el parénquima viable adyacente. La lesión aún cavitada, sin embargo, el infarto agudo no está curado en esta etapa. La trombosis local es importante causa de infartos en las áreas del cerebro suministrada por las ramas del sistema vertebral basilar. Esta es una lesión organizada o infarto agudo a distancia porque esta lesión pontina representa un infarto de organización porque está bien demarcada en el parénquima adyacente. Esa es la organización de un infarto agudo a distancia. Esta lesión pontina representa un infarto de organización porque está bien demarcada del parénquima. La lesión aún no cavitada, sin embargo el infarto no está curado en esta etapa. La trombosis local es una importante causa de infarto en esta área del cerebro suministrada por las ramas del sistema ventrículo basilar. Aquí vamos a ver entonces los infartos hemorrágicos agudos en un corte coronal. Los infartos agudos hemorrágicos están en el hipocampo, en la corteza insular o del lóbulo insular y la sustancia negra. La zona necrótica en este ejemplo se caracteriza por una hemorragia de la cara medial del hemisferio derecho. Aquí se observa el sombreado
de esta área y además está afectando también el hipocampo. Y se observa ahí los lóbulos de la ínsula con una necrosis. La zona necrótica en este ejemplo se caracteriza por una hemorragia de la cara medial del cerebelo derecho. Aquí podemos ver entonces también que hay una área muy importante. La zona necrótica es un ejemplo que caracteriza esta hemorragia de la cara medial. ¿Qué factores contribuyen a esta aparición de algunos infartos hemorrágicos? Varios factores pueden contribuir en el desarrollo de los infartos del sistema nervioso central. Este es un infarto reciente en la distribución de la arteria cerebral anterior derecha y podemos ver la anticoagulación, la repercusión del tejido no viable. Puede ocurrir cuando la sangre entra en las áreas de necrosis de los vasos en los tentorios vasculares adyacentes. Cuando la lesión oclusiva inicial desaparece poco a poco, después del desarrollo de la lesión tisular irreversible. ¿Qué territorio vascular se ha visto comprometido en este caso? Este es un infarto reciente que está en la distribución de la arteria cerebral anterior derecha. Es común que en este caso los infartos del sistema nervioso causados por eventos embólicos. Los infartos causados por la distribución venosa son también bastante hemorrágicos debido a la éstasis provocada por el compromiso de drenaje venoso. ¿Qué factores contribuyen? Varios factores pueden contribuir al desarrollo de la hemorragia significativa en infartos del sistema nervioso central. Comúnmente en los casos de infartos del sistema nervioso central causados por eventos embólicos, los infartos causados por obstrucción venosa son también bastante hemorrágicos debidos a la éxtasis provocada. Es común en el caso de los infartos del sistema nervioso causados por los hémolos. Los infartos causados por la obstrucción venosa son también bastante hemorrágicos debido a éstasis provocada que habíamos dicho y al compromiso del